cuerpo docente, integrado por los obispos, pastores, ancianos, diáconos y auxiliares, así como a la iglesia, que es la hermosa heredad que el Señor ha ganado con su sangre preciosa, integrada por todos aquellos que por bendición de Dios hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. A todos ustedes, queridos hermanos, les saludo con la paz gloriosa del alto y sublime Dios. En el marco de esta fiesta espiritual en la que celebramos 7 años de la organización de este distrito, nos encontramos de fiesta, hermanos, disfrutando de la bendición de Dios nuestro Señor en la celebración de este culto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la grande bendición que me concede el Señor al tomar parte en este programa, considerado siempre una bendición grande de parte de Dios ser portador del mensaje que Dios tiene para su iglesia, entendido de la alta responsabilidad que es abordar este lugar para desde aquí dirigirnos a la congregación y impartir lo que en la palabra de Dios está escrito y abordar los temas como este, que es un tema del orden escatológico, por tratarse de un evento futuro que aún no ha tenido lugar, como sea las bodas del Cordero. Y aun cuando nuestro tema no nos pide propiamente hablar de este evento, sino más bien nos ciñe a hacer algunas consideraciones acerca del grupo, de los que tomarán participación o habrán de disfrutar de ese magno evento que son las bodas del Cordero, y a los que en la revelación que San Juan recibe les llama los bienaventurados. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Sin embargo, es importante corroborar a la luz de las Sagradas Escrituras que este magno evento, como sean las bodas del Cordero, es algo ciertísimo. No hablamos de algo que se especule que pudiera suceder en algún momento. Lo sustenta el Señor. El texto que tenemos como base, Apocalipsis 19, versículo 9, concluye diciendo: estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, que no tenemos por qué poner en tela de duda si algún día se podrá disfrutar de ese evento, de las bodas del Cordero. No, es algo que tenemos que creer con todo nuestro corazón, pues es Dios nuestro Señor quien a través de su palabra nos afirma que estas bodas habrán de tener lugar allá en el cielo. Gloria a Dios. Entonces, si habláramos un poco de ese magno evento de las bodas del Cordero, terrenalmente hablando, entendemos nosotros por una boda una fiesta en la cual, en un acto ceremonial, una pareja es unida en matrimonio. En este caso se toma la figura de lo que es una fiesta como esa, es una boda, para significar el glorioso momento en el que Dios, como el esposo, habrá de recibir a su iglesia, que es conocida como la esposa del Cordero, para poder gozar por la eternidad
en la dulce presencia del Señor. No encontramos en las Sagradas Escrituras detalles de una celebración, cómo ha de ser, pero sí encontramos nosotros que al pasar a celebrar las bodas del Cordero, estamos hablando de ir al cielo para disfrutar de esa gran fiesta con el Señor. Hablamos entonces de ese momento cuando seamos vestidos para estar en esas bodas, vestidos de incorrupción, vestidos de inmortalidad. Porque hay una ley que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Es necesario que este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad, que este cuerpo corruptible, que se cansa, que se enferma, que se envejece, que muere, sea vestido de un cuerpo inmortal, semejante al de la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de estar en esas bodas, vestidos de inmortalidad, podremos nosotros entonces disfrutar el sentarnos a la mesa de lo que el Señor en su Evangelio presagió diciendo: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del mediodía, y se sentarán a la mesa del Cordero, donde podrán contemplar a Abraham, a Isaac, a todos los profetas. Y si hemos de contemplar a aquellos que en la antigüedad vivieron y sirvieron en justicia a Dios, también miraremos aquellos nuestros hermanos que hoy ya no están con nosotros, nuestro querido padre, nuestra querida madre, esos hermanos fieles que le sirvieron al Señor, que han sido llamados a la presencia del Señor. Tenemos la esperanza de verlos allá en el cielo, cuando estemos en el disfrute de esa fiesta celestial. Allá tendremos un encuentro glorioso con aquellos que en fidelidad le sirvieron al Señor y que hoy descansan en la tumba. Miraremos el rostro del Señor, un anhelo grande, porque esta fiesta habrá de celebrarse más allá del sol, más allá del cielo azul. Hablamos de un lugar donde el Señor tiene su morada celeste. Allá iremos, no para cantarle en una fiesta que termina, iremos para cantar y unir nuestra voz al coro de millones de ángeles que le honran al Señor y que en su canto le adoran diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ese es el lugar celestial que nos espera, queridos hermanos. Los que son llamados a la cena del Cordero, tenemos que centrarnos ahí. Ya dijimos, el texto de base los llama bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, porque tanto le llama la Escritura en el versículo 7 las bodas del Cordero, en el versículo 9 le llama la cena del Cordero. Es el mismo evento. Pero cuando significa bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, tenemos que llevarnos al entendimiento que no habla de todas las personas que han habitado en este globo terráqueo. No habla de todas las gentes. Quisiéramos en el anhelo de nuestro corazón que todos tuvieran esa gloriosa esperanza, pero no habla de todos, ni siquiera de todos los hijos de los cristianos. ¿Cuántos de los hijos nuestros que han sido presentados aquí en el altar
no sirven al Señor. Están lejos del camino de Dios. En una actitud de rebeldía no han querido seguir las pisadas del Maestro. Anhelamos en nuestro corazón que ellos vuelvan. Que estuvieran con nosotros sirviéndole al Señor. Que tuvieran esta misma esperanza. Que fueran contados con ese grupo que son llamados bienaventurados. Entonces no hablamos de todas las gentes. Hablamos de un grupo muy particular. Un grupo que está descrito en el versículo 5 de este capítulo 19, cuando dentro de las revelaciones que a Juan le fueron mostradas, dice Juan, y salió una voz del trono. Una voz del trono que se dirigía a ese grupo particular, a los que llamaba bienaventurados, y aquí los llama: load a nuestro Dios todos sus siervos. Ellos son parte de los llamados a la cena del Cordero, sus siervos. Load a nuestro Dios también, dice, los que teméis a Dios. Esos que viven esa vida de temor de Dios, sirviéndole a Dios en una vida de temor de Dios, esos son los llamados a participar de la cena del Cordero. Dice, así pequeños como grandes. Qué hermoso es ver aún a nuestros hijos en su infancia cantarle al Señor, servirle al Señor. Dios los va con esa devoción de poder servir al Señor todos los días de su vida. Que encuentren en este lugar un lugar donde su vida se deleite y no tengan que correr al mundo, que no tiene nada que ofrecer. Aún con todas sus glorias y placeres, el mundo no tiene nada de especial. Todo lo ofrece Dios en los méritos de Cristo. Una vida de paz, una vida de bendición, una vida de esperanza, de gloria. Los siervos de Dios, los que temen a Dios, los pequeños y grandes, estos son los que son llamados a la participación de esa cena allá en el cielo. Es llamada en el versículo 7, esos bienaventurados son llamados la esposa del Cordero. Los que forman ese cuerpo de Cristo, estos son los que son llamados a la cena del Cordero. Entonces hablamos no de todas las gentes, sino hablamos de aquellos que un buen día de su vida, cuando el Evangelio llegó a sus vidas, que no hicieron duro su corazón, sino que su corazón fue una tierra fértil en donde abrazaron la doctrina de Cristo. Hablamos de hombres, de mujeres, de jóvenes, que cuando recibieron la invitación, el llamado de Dios, aceptaron servir al Señor y recibieron esta invitación para estar en esta fiesta espiritual. Jesús en su doctrina habló de un hombre, padre de familia, que preparó una grande cena. Y en una primera instancia llamó a un grupo especial para que estuvieran en su fiesta. Les llama los convidados. Y mandó a su siervo para que fuera por aquel grande grupo de convidados. Y cuando llegó el siervo con el primero de ellos, el Señor te llama a la grande cena. Ese grupo especial, los convidados, el primero de ellos le dijo: sabes que acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verla. Excúsame, no puedo ir. Fue el siervo con otro de los convidados para decirle: está lista la cena, el Señor te llama. Y aquel dijo: acabo de comprar una yunta de bueyes y necesito probarla, te ruego que me des por excusado, no puedo ir. Fue por otro de los convidados y cuando llegó para decirle que la cena está lista, que el Señor lo llamaba, le dijo: me acabo de casar y por tanto no puedo ir.
Se regresó el siervo para darle la noticia al Señor que los convidados no venían a la fiesta. Aquel padre de familia, como había preparado todo, da una segunda orden a su siervo y le dice: ve entonces por las plazas, ve por las calles de la ciudad y llama ya no a los convidados, llama a otro grupo, al que lo llaman pobres, cojos, mancos, ciegos, llámalos. Y aquel grupo sí aceptó la invitación y se fueron a la grande cena. Vino el siervo y le dijo: Señor, hecho es como quisiste, pero todavía hay lugar. Le da otra tercera orden: entonces ve por los montes, ve por los vallados, fuérzalos a los que encuentres, convéncelos a entrar. Yo quiero que se llene mi casa. Y salió aquel siervo y a los que encontraba les entregaba el pregón de que había una invitación para participar de una grande cena. Y en ese pregón nos encontró el Señor. Nos llamó el Señor de donde nos encontrábamos para invitarnos a esa fiesta. Y entramos en aquel día que decidimos servir al Señor, entregando nuestras vidas, bajando a las aguas bautismales. A partir de ahí disfrutamos de esta invitación que el Señor nos ha dado. En esto, hermanos, en esto también hay una elección de Dios, porque se habla, San Pablo habla a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 16, San Pablo habla a los Gálatas del Israel de Dios, no refiriéndose a la nación de Israel, sino refiriéndose a ese grupo especial del que estamos hablando, que tomará participación de estas bodas del Cordero. Y más a detalle, hablando de ese Israel de Dios, en Romanos capítulo 9, dice el apóstol San Pablo, capítulo 9 de los Romanos, versículo 6 en adelante, dice: no espero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, estos son contados en la generación. Y es una explicación muy amplia de cómo Dios, en su voluntad, Él se encarga de hacer un llamado, porque esto es algo que Él se reserva en su derecho. Porque dice San Pablo que Dios a Moisés le dijo: porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hoy, por la gracia de Dios, los que hemos sido abarcados en este lugar, en nosotros se cumple lo que está escrito en la profecía de Oseas: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo de Dios, ahí son llamados hijos de Dios viviente. Cuando será este evento glorioso, queridos hermanos, en estas tierras donde la iglesia se encuentra presente, desde aquí volarán a la patria de los bienaventurados, aquellos que ahora somos parte del pueblo de Dios nuestro Señor, y que tendremos lugar allá de participar de esas bodas celestiales. Pero se necesita, hermanos, se necesita que estemos cada uno de nosotros preparados para poder estar en esa cena, porque en la visión que vio San Juan dice: su esposa se ha aparejado. Quiere decir que la iglesia tiene que estar preparada, dispuesta, lista. Si fuera un momento como hoy en el que el Señor viniera, qué glorioso sería que nos encontrara el Señor aquí en un culto y pudiéramos irnos con Él. Pero si no fuera en un culto, y sea que en la venida del Señor nos halle cuando estemos en el campo,
que estemos preparados para irnos con Él. Que si la venida del Señor se diera en el momento en el que estamos en el reposar del sueño, cuando nos acostamos para dormir, en nuestra oración siempre le digamos al Señor: Señor, si es que tú me llamas y ya no veo la luz de un nuevo día, o si es que tú vienes por tu iglesia, quiero irme contigo, no me dejes. Porque debemos estar aparejados para irnos con el Señor. San Pablo a la iglesia de Corinto le dijo: ojalá toleraseis un poco mi locura, pero toleradme, pues que os celo con celo de Dios, pues os he aparejado a un marido para presentaros como una virgen pura para Cristo. Como ministros del Evangelio, pongamos siempre por la enseñanza de la palabra de Dios en la que la iglesia reciba la instrucción para vivir la vida de justicia, de santidad, de verdad. Qué glorioso cuando el predicador anuncia a la iglesia y le dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la voz de Dios que dice que tienes que vivir una vida de limpieza, de santidad. Qué glorioso cuando desde el púlpito se predica y se le dice a la iglesia: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Que Jesús habló de una parábola más en la que habló de un rey que hizo bodas para su hijo y mandó llamar a todos. Y cuando el rey entró a las bodas para ver a los convidados, encontró a uno que no tenía esa vestidura blanca y se dirigió con él para decirle: oye, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste aquí si no tienes vestido de bodas? Aquel no pudo responderle nada, cerró su boca, no tenía cómo excusarse. Lo mandó a atar de pies y de manos y lo mandó a echar afuera en las tinieblas. Sería muy triste, muy lamentable que después de tener la bendición de poder ser participantes de esas bodas que se habrán de celebrar en el cielo, nos veamos nosotros en el lamento de estar afuera. No, si hoy somos hijos de Dios, como dice San Juan Apóstol, muy amados, ahora somos hijos de Dios. ¡Qué bendición! No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Pero añade: cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es purificado. Si hablar de que tenemos que purificarnos, hablamos de la vida de consagración que tenemos que llevar, hermanos. Tenemos que vivir una vida consagrada, porque lo que nos espera, hermanos, el cielo, es un lugar donde está escrito de Él que allá no entrará cosa sucia, ni que hace abominación y mentira, solamente limpio de manos y puro de corazón. Tenemos que guardarnos en limpieza. Entonces tenemos que estar reflexionando en nuestra vida. Y si hemos descuidado nuestra vida en ayunos, en oraciones, en lectura de la palabra, tenemos que despertar de ese sueño. Porque la voz de Dios se oye cada vez que oímos nosotros rumores de guerras, terremotos y tantas cosas que surgen en el mundo. Tenemos que oír la voz que se escucha: he aquí el esposo viene, salid a recibirlo. Tenemos que ser cual vírgenes prudentes. Nuestra lámpara siempre tiene que estar encendida y nuestros vasos siempre llenos de aceite. Que cada vez que vengamos al culto, hermanos, podamos nosotros disfrutar de la bendición de Dios nuestro Señor, llenarnos de Dios, y que junto con nuestros hijos busquemos, hermanos, la bendición de poder también tomar participación de ese evento celestial. Hermanos, Dios los bendiga, el Señor los guarde en esta gracia y que podamos en aquel día disfrutar la eternidad con el Señor. Dios bendiga y el Señor guarde.